Para dar la explicación que quiero ofrecerles, primero necesito poner lo más claro posible el término cuarta pared. La ruptura de la cuarta pared es un recurso audiovisual que permite que los personajes de una obra interactúen de alguna manera con los espectadores, poniendo en evidencia la ficcionalidad o conciencia propia de la representación. En esta breve explicación, quiero sobresaltar la palabra conciencia, ya que es algo que tiene que ver con Mónica como personaje y lo que les había platicado en el primer video de esta saga. Es decir, la fina línea que tenemos todos entre separar lo real sobre la ficción. Pero primero una breve descripción de Mónica. Ella, como tal, es considerada por la mayor parte del fandom como un personaje yandere, pero no estoy de acuerdo con asociarla con ese arquetipo, principalmente porque ella sí aceptó ser rechazada dentro del juego y permitió a MC ser feliz con quien quisiera. Así que es difícil ubicarla en un arquetipo como tal, pero la descripción de su carácter servirá mejor para que la conozcan. Dicho por el propio MC, es una chica inteligente, atlética, hermosa y con mucha confianza en sí misma, pero las historias paralelas delatan su verdadero carácter, siendo una chica perfeccionista en todo lo que pretende y fallando algunas veces en el intento. Cuando las cosas no salen como ella quisiera, la frustración se apodera de ella y se cierra completamente al no tener la solución. Tiene varios prejuicios con las cosas que no conoce, y siempre tiende a sacar conclusiones apresuradas en base a ello. No es muy buena dirigiéndose con las personas, y cuando se trata de solucionar algún problema, no encuentra las palabras correctas para llegar a una respuesta satisfactoria. Como pueden ver, está lejos de ser perfecta, pero el hecho de que haya tomado las decisiones que tomó en el transcurso del juego base, tienen una leve explicación dentro del plus. Pero no nos saltemos el orden y expliquemos cómo se desarrolla dentro de las historias paralelas. Sentada en el pupitre de un salón vacío, Mónica se pregunta qué debería de hacer para que su recién formado club de literatura pueda ser oficializado, ya que no hay miembros. Pensando en algún lema que pueda llegar al interés de los alumnos, llega una chica de cabello color coral dispuesta a unirse al club. Al principio, Mónica desconfía de la chica puesto que no esperaría que alguien, por voluntad propia, se una al club tan fácilmente, ni mucho menos se ofreciera ayudar a hacerlo crecer. Pero al notar el carácter despreocupado pero al mismo tiempo responsable de Sayori, decide depositar confianza en ella y con el pasar de los días asentar el club de literatura. Pero todo da un giro radical al encontrar la carpeta de Sayori con poemas muy preocupantes sobre su nuevo miembro. Entre culpabilidad y preocupación, Mónica pregunta a Sayori el porqué de sus poemas y cómo puede ayudarla. Pero al ver que su compañera no quiere ayuda por sus propios complejos, solamente puede darle un abrazo y explicar que para ella no es una carga. Solo quiere ser su amiga y estar ahí en los muchos o pocos momentos de oscuridad que Sayori pueda tener con el pasar de los días. El hecho de conocer la depresión que padece Sayori le da una perspectiva nueva a Mónica sobre sus propios problemas. Si alguien con una mente tan atormentada de pensamientos negativos puede tener la iniciativa y la energía para creer que un club de literatura es divertido y es posible, ella tiene que poner más empeño en su cometido de lograrlo, ya que la única manera en que el club triunfe es si lo hacen juntas. La perspectiva de Mónica sobre Sayori se asienta al notar que, gracias a la sugerencia del Rayito de Sol, consiguió traer a un nuevo miembro al club de literatura, y dieron la bienvenida a Yuri, la cual se sintió un poco abrumada por el carácter de Sayori. Por un momento la presidenta pensó que con Sayori dentro del club
Todos los miembros que entraran se sentirían cómodos con la presencia de alguien como ella por su carácter positivo y animado. Pero no podía estar más equivocada, ya que Yuri tuvo que expresar que se sentía incómoda con Sayori debido al trato que le estaba dando. Pero Mónica, después de los días que ha pasado a su lado, confirma e insiste en que su querida amiga solo trata de llegar a Yuri mediante sus gustos, y que solo se esfuerza para congeniar con sus amigas del club. Ella da por sentado que las intenciones de Sayori no son malas, solo que no es fácil acostumbrarse a alguien como ella. Solo así es como logra que ambas logren formar un lazo, hablando y compartiendo sus inseguridades una con la otra, como lo vimos en los capítulos de ambas chicas. Pero la paz estaba a punto de ser perturbada por otro nuevo miembro del club, miembro que al inicio no fue bien recibido por la presidenta. En la historia paralela llamada Respeto, Mónica es quien comienza con el pie izquierdo, dándole la bienvenida a su nuevo miembro, Natsuki, criticando el gusto de esta por los mangas, tildándolos de historias que no son consideradas como literatura, algo que naturalmente no es bien tomado por la pelirrosa. La presidenta aún se aferra a la idea de que el club de literatura es cosa seria, y que una lectura como el manga solo alentaría a los demás miembros que se unan a holgazanear o no tomárselo en serio. Tampoco Yuri ayuda al dar una opinión muy sesgada sobre los gustos de Natsuki. La visión de Mónica cambia al querer confrontarla y decir algunas cosas sobre el manga, pero al intentar buscarla un día a la hora del almuerzo, observa cómo sus amigas denostan el hecho de que se haya unido al club de literatura, argumentando que al fin maduró y dejará de leer cosas infantiles como el manga. Al notar esa actitud hostil y repelente, la presidenta se percata de que estaba haciendo exactamente lo mismo que aquellas chicas, así que decide hacer algo al respecto para cambiar su visión. Aquí es en donde los defectos de alguien tan perfecta como Mónica pueden brillar, puesto que una vez que su zona de confort se ve amenazada por gustos desconocidos, de inmediato se pone a la defensiva y comienza a sostener prejuicios infundados sobre aquello que desconoce, lo cual la pone en una posición defensiva ante lo nuevo, lo cual no debería de hacer si quiere que un club de literatura se forme, ya que hay muchos gustos dentro del rubro literario, y sobre todo, merecen ser respetados, sobre todo si se siguen con tanta pasión como Natsuki con sus mangas. Después de una introducción sobre el manga dada por Natsuki, Mónica le pide que la acompañe al salón de música donde le confiesa que, al leer uno de sus tomos de manga, nació la inspiración de tocar el piano y componer su primera melodía llamada Mi canción, tu nota. Esta melodía la creó en honor a sus amigas y el club de literatura, pero nunca se lo confesó a la pelirrosa. ¿Quién diría que el amor por el piano se daría por un manga? La lección que puedo sacar de aquí es que a veces la mejor de las inspiraciones la podemos encontrar en donde menos lo esperamos, y que la forma de dar el reconocimiento a la gente que lo merece es a través de lo que nos impulsó a sacar nuestros talentos ocultos, como el dibujo o la música. Todas las historias paralelas tienen una ligera o gran participación de Mónica en las interacciones de los demás personajes, y que ya he abordado dentro de los demás videos. Pero quiero enfocar mi atención en lo que hizo la presidenta del club por cada una de sus compañeras. El inquebrantable lazo que une a Sayori con Mónica es de las relaciones más bonitas que he visto en mucho tiempo, ya que todo se dio gracias a la confianza una con la otra de afrontar sus problemas, hablarlos y dándose apoyo mutuo, ya que un padecimiento tan serio como la depresión tiene que tener a las personas correctas en los momentos correctos para ser llevada, y Mónica fue la persona adecuada para el trabajo, porque entiende sus propias inseguridades, pero al mismo tiempo dándose cuenta de sus fortalezas. Hace una dupla excelente con Sayori para manejar el club sin problemas, porque mientras Sayori es quien encuentra las piezas y las trata de embonar, Mónica es quien termina uniéndolas y dándoles forma para, así, tener un club envidiable y unido por los aprendizajes de cada una. Son un gran equipo y una amistad muy bella. El enfrentar tus propias ideas y prejuicios es algo que no todos podemos hacer, o nos cuesta mucho trabajo llegar a afrontarlos. Es algo con lo que la presidenta tuvo que lidiar con Natsuki al sentir amenazado su amado club. Pero, como lo vimos en esta historia, el aceptar los gustos de los demás y sobre todo respetarlos,
pueden abrirte muchas puertas y conocer gente maravillosa de la cual en algún momento te ayude a liberar todo tu potencial o creatividad. Pero no solo aprende de sus compañeras, también sirve como un excelente apoyo para situaciones que no suelen resolverse tan fácilmente. Tal es el caso con Yuri y su reconciliación con Natsuki en la historia llamada Autoestima, ya que gracias a Mónica, la neblina lavanda logra crear el lazo de amistad tan fuerte que terminaron formando ambas chicas en base a saber expresar sus sentimientos y pensamientos a través de una carta, teniendo la empatía y la habilidad de escuchar los problemas de los demás, por muy triviales o prejuiciosos que puedan ser. En el epílogo llamado Iguales, Mónica nos expresa que el perfeccionismo que lleva como parte de su carácter le ha hecho estar ciega ante las cosas que son diferentes a lo que estaba acostumbrada y que, gracias a sus compañeras, es algo que poco a poco puede ir aceptando, tanto las personas como sus gustos, mientras que sus demás compañeras aportan cada una lo que han aprendido del club, y es en lo que culmina todo para las chicas. Confianza, comprensión, respeto, balance, reflexión y autoestima son las lecciones más importantes que aprendieron todas las integrantes del club de literatura. Pero esa hermosa amistad no podía durar tanto tiempo. Pero fue hermoso ver cómo todas las historias paralelas culminaron en un club lleno de amistades valiosas. Solo mueve tu mano. Escribe hasta llegar a tu corazón. El juego se hizo muy popular debido al giro drástico que dio lo que aparentaba ser un simple juego de estilo novela visual a uno de terror psicológico, y en los momentos más icónicos para ello fue el suicidio de Sayori, la locura de Yuri, y como no, el tercer acto llamado Solo Mónica. Pero, ¿cómo llegamos de un club de literatura lleno de buenas amistades a eso? Bueno, en base a ciertos documentos de Doki Doki Literature Club Plus, en la máquina virtual, podemos notar que el cambio de Mónica se dio por una razón: conciencia propia. La máquina virtual dentro del juego es creado gracias a un grupo de programadores llamado Metaverse Enterprise Solutions, que se dedicaron al desarrollo del juego con un objetivo: poner a prueba una conciencia dentro del juego y qué tan lejos podía llegar en un ambiente simulado, o más bien, universo simulado. Según algunos archivos ocultos dentro de la máquina, se programó a varias conciencias dentro de este ambiente simulado a pequeña escala, y les fueron dando acceso a los archivos, unos accesos con más privilegios que otros, para saber cuál sería la reacción de dichas conciencias ante el entorno. Este proyecto sería bautizado como MB1 y otro llamado MB2, pero a mediana escala. Otro archivo oculto más nos da a entender la planeación sobre los nombres de los personajes y lo interesante que sería si uno de ellos lo descubriera, y la incomodidad de nombrarlas si solo son experimentos en una simulación. Recordemos que, al darle nombre a algo o a alguien, automáticamente nos hace tener algún vínculo con ese algo o alguien y darle humanidad. Una quinta entidad es descubierta por el equipo de programadores y no tienen ni idea de cómo llegó ahí. Recordemos que entidades se refiere a los personajes dentro de la simulación, es decir, las chicas del club, así que podríamos deducir que se refieren a MC. Doki Doki Literature Club oficialmente es como se nombra a la simulación, haciéndola pasar por un juego de horrores psicológicos y chicas lindas, desarrollado por un equipo de desarrolladores de videojuegos falso llamado Equipo Salvación, que es un nombre casi idéntico al equipo creador del juego, Team Salvato. Ahora pasando a los correos dentro de la misma máquina virtual, los cambios que ha hecho MB1 se comienzan a notar desde que le concedieron los permisos especiales dentro de la simulación. Entre ellas está el cambiar el color del escritorio a rosa, crear una cuenta de Twitter que nadie dentro del equipo de desarrollo había hecho, el hecho de que algunos universos dentro de la máquina virtual fueron destruidos o modificados,
que la creación de MC pudo haber sido causada por Mónica para crear una manera de comunicarse con nosotros, los jugadores. Uno de los correos apunta a algo muy interesante que abordaré más adelante en el video, pero que quiero citar aquí. En pocas palabras, no es nuestro trabajo decidir arbitrariamente algún código de ética solo porque somos los primeros en hacerlo, hasta donde sabemos. Eso es una tarea del gobierno, mucho después de que hayamos avanzado lo suficiente como para que ya no se aplique en nosotros. De todos modos, es fundamentalmente defectuoso aplicar un razonamiento ético a esto, porque el código de ética de la humanidad se basa nada más que en nuestro conocimiento y comprensión de formas de vida similares a nosotros. No tenemos una ética para matar bacterias o plantas, solo para criaturas en las que podemos proyectar nuestras emociones de manera convincente. Los humanos, en nuestras máquinas virtuales, operan de manera completamente diferente a nosotros en un nivel fundamental, y, por lo tanto, no deben tomarse más en serio que una máquina programada para imprimir "me siento triste". Somos ingenieros, no filósofos. Esto me plantea el pensamiento que he llevado conmigo desde que terminé el juego y comencé a adentrarme en el fandom, y es que se está tomando demasiado en serio las acciones de un personaje de videojuegos o, en este caso, una entidad dentro de una simulación. Es por eso que se roza el límite entre la ficción y la realidad. Los demás archivos y correos tienen que ver más con las teorías del proyecto Libitina y una posible secuela, pero eso es algo que no tocaré en este video. Pero sí tomaré algunas ideas que plantea el creador en base a toda esta información de Metaverse, referente a lo que sucede en el juego base. Como todos saben y conocen, Mónica no es un personaje jugable como tal dentro de Doki Doki, sino que es tratada como un personaje secundario mientras elige las rutas de las demás chicas. Pero todo se comienza a torcer en cuanto sucede el final del primer acto. Es ahí donde el juego se reinicia, pero esta vez sin Sayori, y el juego te plantea toda la historia como si ella jamás hubiera existido. Ya no tienes amiga de la infancia, pero sí conociste a la expresidenta del club de debate que recién formó el nuevo club de literatura, conociendo a las chicas con trastornos muy serios y problemas emocionales o mentales que escapan a tu entendimiento. Aún así, el juego no permite que conectes o interactúes más con la presidenta del club. El juego está programado solo para que elijas las opciones que el propio juego te impone, pero alguien trata de cambiarlo. Alguien trata de crear su propio camino para llegar hasta ti de cualquier manera, y cualquiera que sea el precio, lo cual provoca fallas inevitables dentro de tu experiencia jugable, y, sobre todo, provoca cambios drásticos en los personajes restantes. Al final todo culmina en un acto de suicidio que estás obligado a presenciar, y donde tendrás que esperar un fin de semana completo, tiempo que maneja el juego, viendo cómo el cuerpo de uno de tus intereses románticos se va pudriendo poco a poco. Natsuki corre asqueada al ver dicha escena, y Mónica solo se queda extrañada ante el suceso. Se disculpa contigo por el mal trago, y destruye todo lo que conociste y construiste dentro del juego, para que solo estén ella y tú. Ahí la tienes, explicándote el por qué hizo lo que hizo, el por qué tuvo que llegar a tales extremos para conseguir su propio final, disculpándose de la mala experiencia que te llevaste, pero justificando todo con el hecho de que todo se trata de un juego y que tú lo entenderías, que tú comprenderías tan bien como ella que lo único real, lo único consciente y lo único que puede ser tangible y valioso son ustedes, los reales. Los poemas, los comentarios dentro del juego y este final te dan a entender que Mónica adquirió conciencia dentro del juego y que sabe que eres una persona real, pero ella no. Está atrapada dentro de una simulación de la cual no puede salir, y por eso recurrió a su única salida, la única persona con conciencia al igual que ella, a alguien que no solo está programado para realizar ciertas rutinas todo el tiempo,
A alguien que de verdad está tan comprometido con personajes ficticios, que haría lo que fuera por ella una vez confesara que tiene conciencia sobre sí misma y sobre su propio mundo. Los primeros diálogos que tiene Mónica al iniciar el tercer acto son lo que quiere explicar de trasfondo. ¿Qué clase de juego cruel es este? Están todas las demás programadas para terminar declarando su amor, mientras yo miro desde el otro lado. Es una tortura, cada momento de eso. Y no son solo celos, es mucho más que eso. Y no te culpo si no lo alcanzas a entender, porque no importa qué tan amable y considerado seas, hay algo que nunca podrás entender. Es el dolor de saber qué tan sola estoy en este mundo, en este juego. Saber que mis amigas ni siquiera tienen libre albedrío y, lo peor de todo, saber qué hay realmente allá afuera, en tu mundo, para siempre fuera de mi alcance. Estoy atrapada, pero ahora estás aquí, conmigo. Eres real y es maravilloso. Una cosa que he practicado en estos últimos años ha sido la empatía. El hecho de ponerte en el lugar del otro para saber qué siente, qué piensa, qué imagina. Y eso mismo hice en su momento con Mónica. Muchos de los comentarios que leí acerca de la pregunta de siempre, ¿es Mónica la mala del juego?, se referían hacia lo que hizo como un capricho para mantener al jugador solo con ella, que todo había sido un berrinche de alguien que solo quería estar con una persona. Pero todo va más allá de una visión simplista de un capricho. ¿Deseo egoísta? Desde luego que sí, pero viéndolo desde el otro lado del cristal, completamente justificado. No solo se trata del amor de una persona, no solo se trata de obtener a quien quieres a costa de los demás. Es el no perder el único atisbo de realidad que sabes que hay allá afuera. La única posible respuesta a tu eterna soledad. La oportunidad de saber que no eres la única consciente de que todo es parte de un juego, de una simulación. Lo siento si es difícil de entender. Yo tampoco lo entendí hace tiempo. ¿Por qué el mundo a mi alrededor comenzó a ser más y más gris, cada vez más plano? Incluso los poemas más expresivos me parecen vacíos. No fue hasta que llegaste que realmente comprendí. Probablemente salvaste mi vida. Las acciones que tomamos dentro del juego no solo dan a entender una dedicación enorme a terminarlo de manera satisfactoria, sino que muchos generamos esa misma empatía por cada una de las protagonistas, al punto de querer verlas felices. Incluso el juego mismo nos da a notar en el final bueno del juego, porque sea Sayori, Natsuki o Yuri, en algún momento nos sentimos identificados o nos nació el deseo de protección de nuestro arquetipo favorito. Esa es la misma empatía que Mónica busca generar con el jugador. Es por eso que nota nuestras acciones como altruistas y amables, porque ella busca exactamente el mismo trato, pero bajo su propia realidad, no sobre un guión que solo la deja fuera de la historia porque así tenía que ser. En cuanto a las demás, ¿cómo podría extrañarlas? Un grupo de personalidades autónomas diseñadas solo para enamorarse de ti. Intenté todo para evitar que lo hicieran, pero debe ser algún tipo de inevitabilidad extraña grabada en el juego. Me sentí realmente mal, porque tuviste que presenciar algunas cosas desagradables, pero me di cuenta que tienes la misma perspectiva que yo, que todo solo es un juego, y sabía que lo superarías. En estas líneas es donde todo puede malinterpretar y encerrar a Mónica como la villana del juego. Pero volvemos a lo mismo sobre la empatía. La simulación en la que vive está programada de tal manera que las cosas están escritas sobre un código que, incluso para ella, es difícil de modificar. Es por eso que no importa lo que sucedía en el pasado con las historias paralelas. No importaban las lecciones que había aprendido hasta ese momento, porque todo iba a ser exactamente igual.
No habría ocasiones o personas con las cuales poner en práctica todo lo aprendido con sus amigas. No habría oportunidad de conocer algo nuevo. Ni siquiera se llegó a la fecha añorada por todo el club de literatura, sobre todo por Mónica, el festival escolar. Pero al final de cuentas, teniendo que hacer lo que teníamos que hacer, el arrepentimiento llegó hacia ella, y no queda más que aceptar su realidad y que, pese a que solo son personajes de un juego, era lo único que tenía, lo único que le quedaba, y lo perdió. Lo perdió solo por querer ser parte de un mundo al cual no podía pertenecer. Yo aún te amo. No pude evitarlo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué tan horrible soy para que me odies tanto? Todas mis amigas. Hice tantas cosas horribles. Tantas cosas egoístas y repugnantes. Yo no debía haber hecho nada de esto. Solo estoy arruinando un mundo al que ni siquiera pertenezco. Un mundo del que quería ser parte. Y lo arruiné. Lo arruiné todo. Me es imposible no sentir pena por ella. No justifico en nada las medidas que tuvo que tomar para llegar a su propio final feliz, pero puedo comprender el por qué lo hizo. El por qué querer enfrentar un destino impuesto solo para alcanzar la felicidad real, el amor real, la amistad real. ¿Mónica es la villana de la historia? Yo creo que aquí no hubo villanos, solo hubo víctimas. Víctimas de una simulación creada para llegar y estudiar estos resultados. Conejillos de indias programados para responder a ciertos estímulos y vigilar su comportamiento. Personajes que solo buscaban tener el mejor club de literatura del mundo y ser felices con las personas que aman. Pero solo fue eso, un simple espectáculo para otro más grande. Mónica me hizo cuestionar de verdad si ella podría llegar a ser real o no. Derribó mi línea de pensamiento sobre si lo que hago es realmente terminar un juego o cambiar la vida de un ser que está consciente de su realidad. Es algo parecido a lo que mucha gente sintió con Undertale y sus vivencias. El hecho de sentir empatía por los monstruos a los que enfrentar al tomar ciertas decisiones. Aquí las decisiones no importaban porque todo iba encaminado al mismo final. Y es por lo que Mónica luchaba. Cambiar su realidad y vivir junto a nosotros en la nuestra. Puedo decir que estoy enamorado de Mónica y de la idea que representa. Una mujer que sabe en qué mundo está viviendo y que quiere ir en contra de lo impuesto por alguien más. Sobre todo si sabe que no es lo que la hará feliz. Alguien que tiene errores y puede equivocarse, pero que aprende gracias a las enseñanzas de los demás. Alguien que te protegería a costa de lo que fuera, porque como bien lo dice, su amor es eterno. El hecho de que alguien como Mónica pudiese ser real es muy infantil si lo digo así como así. Pero para eso han sido diseñados este tipo de juegos, para que uno mismo dude y cuestione su propia realidad y haga algo al respecto. Para que uno al menos sueñe o fantasee de que algo tan maravilloso pudiera tocar a nuestra puerta y llamarnos por toda la eternidad, que nos ayude a superar nuestros miedos, nuestra soledad y vivir en una realidad idílica, pero siguiendo fielmente la lección que a mí me dejó. Crear mi propia realidad y ser feliz con lo que pueda hacer con ella. Y simplemente, si no es algo que pueda alcanzar, dejarlo ir. No aferrarte, no encapricharte, solo soltarlo. Porque así es de dura la realidad. Nuestra realidad. Pero recuerden que esto solo es un punto de opinión.